Bueno, vamos a hablar entonces de derivadas y razones de cambio. ¿Ok? En esta sección se discutirá cómo hallar la pendiente de una recta tangente y la velocidad de un objeto usando límites. Considere una curva C, como la que estamos viendo aquí, con ecuación y igual a f de x. El objetivo es hallar la ecuación de la recta tangente a C en el punto P con coordenadas A, f de A. Es decir, queremos hallar una recta tangente en este punto que estamos aquí moviendo. Para ello, considera el punto Q con coordenadas x, f de x, donde x es diferente de A, y calcule la pendiente de la recta secante que pasa por P y Q. Esa pendiente es, pues como usted sabe, ¿verdad? El cambio en Y, que es f de x menos f de A sobre x menos A. Así. Esa es entonces la pendiente de la recta secante. Pero recuerden, nuestro objetivo es hallar la pendiente de la recta tangente. Vamos a ver entonces cómo nosotros trabajamos esto. Definición: la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto P con coordenadas A, f de A, es la recta que pasa por P con pendiente m, donde m es el límite de f de x menos f de A sobre x menos A. ¿Ok? Cuando el x tiende a A. Pues obviamente, si yo me muevo la gráfica un poquito, lo que nos está diciendo es de que el x se está acercando a A, ¿verdad? El x se está moviendo hacia A. Y si el x se está moviendo hacia A, este punto Q se está moviendo también en esta dirección. ¿Ok? Se va moviendo en esta dirección. De manera de que eventualmente cuando el x se acerca a A, pues el Q casi va a coincidir con P y lo que tenemos es una recta tangente. Obviamente, si ese límite existe. La pendiente de la recta secante PQ se puede calcular considerando h igual a x menos a, lo que implica que x es igual a más h. Y la pendiente de la recta secante la podemos escribir como f de a más h menos f de a sobre h. ¿Ok? Es importante que observe que cuando x se aproxima a h se aproxima a 0. Y una expresión equivalente para la pendiente de la recta tangente se tiene en la siguiente ecuación. M va a ser igual al límite de f de a más h menos f de a dividido por h. Entonces, mire usted, para allá la pendiente de la recta tangente, pues tenemos dos alternativas, ¿verdad? Una es la ecuación 1 y otra es la ecuación 2. ¿Ok? Así. Veamos un ejemplo entonces. Tenemos un ejemplo y nos dice: halle la pendiente de la recta tangente a la parábola x menos x al cuadrado debe de ser aquí, ¿verdad? A la parábola x menos x al cuadrado en el punto 1,0. ¿Ok? Usando la definición. ¿Ok? Usando la definición. Y luego usando la ecuación 1. Entonces, la definición, pues, ¿qué nos dice? De que la pendiente, ¿verdad? Que la pendiente va a ser igual al límite cuando el x tiende, en este caso, el a es igual a 1. Cuando el x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Sustituyendo el a por 1, pues nos queda el límite cuando el x tiende a 1 del f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Y esto es el límite cuando el x tiende a 1. Y recuerde, f de x es igual a x menos x al cuadrado menos f de 1, que es 0, sobre x menos 1. Y esto es el límite. Esto es un límite de la forma 0 sobre 0
Factorizando nos queda x por 1 menos x sobre menos 1 menos x. Obviamente, el 1 menos x y el 1 menos x se cancela y nos queda negativo 1, ¿verdad? Por AC. Entonces, ya tenemos la pendiente usando la definición. Usando la ecuación 2, ok. La ecuación 2, entonces, pues, la pendiente va a ser igual al límite, cuando el h tiende a 0, del f de a más h, menos f de a, sobre h. Pero recuerde que f de x es igual a x menos x al cuadrado, por lo tanto, esto va a ser, y a es igual a 1. Entonces, esto va a ser el límite cuando el h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Y esto es igual al límite cuando el h tiende a 0. F de 1 más h va a ser 1 más h menos 1 más h todo al cuadrado dividido por h. Y esto es el límite cuando el h tiende a 0. Aquí nos va a quedar 1 más h menos, paréntesis, 1 más, desarrollamos el cuadrado del binomio, 2h más h al cuadrado. Y todo esto dividido por h. ¿Ok? Entonces aquí podemos cancelar, ¿verdad? El 1 con el 1. Y nos queda h menos 2h va a ser igual al límite. Entonces cuando el h tiende a 0, de menos h menos h al cuadrado. Todo esto dividido por h. Factorizando el negativo h, nos va a quedar negativo h por 1 menos h sobre h. El h lo podemos cancelar, ¿ok? Y sustituyendo el h por 0, pues nos queda negativo 1. Entonces ambas pendientes se supone que sean iguales, ¿verdad? Y finalmente la ecuación de la recta tangente, ¿qué forma tiene? Tiene la forma y menos f de a igual a m por x menos a. Y menos, ¿verdad? El f de a es 0, en este caso es f de 1, igual a m por x menos 1. Aquí obtenemos y menos 0 igual a m, pero m es negativo 1. Negativo 1 por x menos 1. De aquí que implica entonces, despejando el y, voy a tener que la ecuación es negativo x más 1. Y esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Entonces, pues mire, para determinar entonces la ecuación de una recta tangente, necesitamos calcular su pendiente. Y para calcular la pendiente tengo dos alternativas. ¿Cuál de ellas usamos? Pues eso es decisión de cada uno de ustedes. Yo les puedo decir cuál es mi preferencia, pero usted decide cuál es la suya. ¿Ok? Bueno. Y veamos otro ejemplo. Dice, halla la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto. Pues nada, tenemos que calcular entonces. En este caso, nuevamente, a es igual a 1 y f de 1 es igual a 1. Entonces, la pendiente es igual al límite. Voy a usar la definición. En este caso, cuando el x tiende a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Y esto es el límite cuando el x tiende a 1 de la raíz cuadrada de x menos 1 sobre x menos 1. Es un límite de la forma 0 sobre 0, por lo tanto hay que racionalizar. Así. Y esto entonces nos lleva al límite cuando el x tiende a 1. En el numerador entonces tengo a menos b por a más b es al cuadrado menos b al cuadrado, lo mismo que x menos 1, sobre x menos 1 por la raíz cuadrada de x más 1. Entonces aquí se va a cancelar el x menos 1 con x menos 1 y lo que nos queda como pendiente es un medio. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos a, tenemos f de a, por lo tanto la ecuación de la recta tangente será el y menos 1 igual a un medio por x menos 1. Despejando para el y, obtenemos que el y es igual a un medio de x más un medio. ¿Ok? Y esa es la ecuación de la recta tangente.